Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ver cómo se construye un techo a dos aguas. Nosotros en videos anteriores hemos visto de qué se tratan los techos inclinados, pero quizás no vimos en profundidad cómo construir uno, cómo calcular los materiales, hacer un cómputo de los materiales necesarios para después llegar a un presupuesto. Así que en esta oportunidad vamos a ver cómo se hace para construir un techo a dos aguas. Naturalmente, previo a la construcción de cualquier edificación, tenemos que sentarnos en gabinete a proyectarla. Entonces, supongamos, acá vamos a hacer un ejercicio que próximamente se los voy a pasar para que hagan un trabajo práctico. Entonces supongamos un edificio, acá lo vamos a ver en corte, de 5 metros por 8 metros, ¿no? Tenemos nuestra planta, que en su lado longitudinal, o sea el más largo, va a medir 8 metros y en su transversal 5 metros. Esto es el local, el edificio que vamos a construir, al cual, para hacer nuestro techo, además vamos a ejecutarle un alero, que dicho alero va a tener 1 metro, este va a ser el frente, el contrafrente, entonces hacia el frente y hacia el contrafrente vamos a tener 1 metro de alero y hacia los laterales 30 centímetros, ¿no? Entonces, primeramente vamos a ver los cabios que tenemos que colocar para hacer nuestro techo, ¿no? Entonces nosotros tenemos los 5 metros, ¿no? De nuestro lado más corto, de nuestro lado transversal, y en el centro vamos a tener la cumbrera. A los 2,5 vamos a tener nuestra cumbrera, ¿no? Hacia donde se dividen las aguas. Entonces, acá estamos diseñando en planta. Tenemos nosotros nuestro tirante, dibujado acá en escala. Nuestro tirante, acá lo tenemos en corte, el tirante, ¿no? Entonces, dibujado en escala, nuestro tirante va a medir 2 pulgadas, aproximadamente 5 centímetros, por 15 centímetros, 2 por 6. Entonces, visto el tirante desde arriba, vamos a tener estos 5 centímetros que lo estamos viendo desde arriba. Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es computar la cantidad de tirantes que tenemos que colocar. Entonces, como nuestro techo va a ser un techo de tejas, yo no se lo dije, pero va a ser un techo de tejas, el cual de la parte interna va a estar a la vista. Entonces, al estar a la vista, nosotros tenemos que tener mayor detalle. Entonces, el primer tirante que vamos a colocar, lo vamos a colocar al ras de la pared. Estas son las paredes vistas desde arriba, nuestros 15 centímetros del local, de los 5 por 8 metros. Recuerden que esto tenía 8 metros. Y de los cuales nosotros vamos a colocar tirantes para cubrir en planta 7 metros, porque tenemos 5 metros más 1 metro de alero a cada lado. Entonces, decíamos, colocamos un tirante donde va a ir colocado, en el centro de donde arranca nuestra cumbrera, y pegado a la pared. Del lado exterior, para formar este alero, vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a copiar otro tirante y lo vamos a colocar ahí. Y además vamos a colocar otro tirante en el borde del techo para darle terminación. Como vemos acá, nuestros tirantes son más largos que el alero que proyectamos.
Así que lo vamos a cortar. Entonces acá, ese es el tirante. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, vamos a copiar estos tirantes y vamos a hacer del otro lado, vamos a hacer lo mismo. Uno pegado a la pared de ambos lados. Y otro en el final del techo, ¿no? Donde termina nuestro alero. Entonces, una vez que nosotros dibujamos nuestros tirantes, que tenemos el borde de los muros, vamos a medir la distancia que tenemos desde el centro, el medio de nuestro tirante, hasta el medio de nuestro otro tirante. Esa distancia nos da 7,63, entonces vamos a calcular la cantidad de tirantes que tenemos que colocar en esta distancia. Siempre vamos a medir a eje o a medio de tirante. Entonces calculamos 7,63 dividido 0,60. ¿Por qué dividido 0,60? Porque usualmente la tirantería para un techo está calculada en que la separación entre tirantes se da cada 60 centímetros. Más o menos esa es la separación de los tirantes para que soporte el peso de un techo de tejas. Entonces, nosotros dividimos esa separación por los metros que tenemos a cubrir, nos da 12,71 tirantes, pero no puede ser 12,71. Entonces lo vamos a redondear a 13 tirantes y vamos a calcular 7,63 dividido 13 tirantes. Entonces nos da una separación de 0,587. Entonces acá lo que vamos a hacer es dibujar una línea. Yo acá ya lo había preparado, pero bueno, vamos a dibujar una línea desde el medio del tirante. Desde el medio del tirante tiramos una línea y de esta vamos a hacer un offset de 0,587, habíamos dicho, ¿no? Entonces ahí vamos a tener cómo ubicamos todos nuestros tirantes. Una vez que tengamos la separación en todo el largo, lo que vamos a hacer es copiar los tirantes y lo vamos a ir ubicando cada uno donde corresponde. Una vez que terminamos esto, vamos a llegar a una situación como esta, donde acá tenemos en planta ubicados todos los tirantes. Los contamos y resulta que vamos a tener 18 tirantes de cada lado de nuestro, o sea, en cada faldón. Recuerden que es un techo a dos aguas, con una pendiente hacia allá y con una pendiente hacia allá. Entonces acá vamos a tener 18 tirantes. Si los contamos, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. 18 y 18, en total vamos a tener 36 tirantes de 2 por 6. Entonces vamos a tener que todavía no tenemos el largo. Total, 36 tirantes de 2 por 6. Esa es la cantidad de tirantes. Ahora bien, ¿cuál es el largo de nuestro tirante? Visto acá en planta, nosotros dijimos que teníamos 5 metros más 1 metro de alero a cada lado, nos da 7 metros. Con lo cual diríamos que tendríamos 36 tirantes de 2 por 6 por 350. Pero no es así, porque nosotros lo estamos viendo en planta. Esto recuerden que tiene una pendiente. Entonces ahora nos vamos al corte.
Nos vamos a ir a un corte. Y acá en el corte, ¿qué vamos a ver? Bueno, supongamos que acá tenemos nuestra línea del primer muro, al cual le vamos a dar un alto de 350. Se puede ajustar. Recuerden siempre que esto es un proyecto y lo vamos a tener que ir ajustando. Entonces vamos a hacer un offset de esa línea a 5 metros. Entonces acá tenemos los dos límites de las paredes de nuestro edificio. Recuerdan que para calcular lo que debemos subir según la pendiente hacíamos una cuenta, eso ya lo habíamos visto el año pasado. Entonces si nosotros tenemos la mitad, como esto es un techo a dos aguas, vamos a tener la mitad, que son 2,5 metros, vamos a tener esa mitad, y ahora tenemos que calcular cuánto tenemos que subir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Calculamos 2,5 metros por 0,4, que es la pendiente, que le vamos a dar a nuestro techo, el 4%, el 40%, entonces nos da 1 metro. Entonces, acá vamos a subir 1 metro. Unimos con este punto y acá vamos a tener cómo nos da el agua, la pendiente del faldón de nuestro techo. Acá hacemos un mirror y acá vamos a tener la silueta de nuestro techo. Recordemos además que nosotros tenemos 1 metro a cada lado de alero, ¿recuerdan? Entonces vamos a tener 1 metro a cada lado. Acá lo que estamos haciendo es, en proyecto, vamos a dibujar los tirantes para sacar el largo del tirante que necesitamos. Hasta ahora sabemos que tenemos 36 tirantes de 2 por 6 pulgadas, pero no tenemos el largo. Entonces, de esta manera vamos a proyectar el largo de nuestro tirante. Yo acá les dibujé, esta vendría a ser la... Recuerden que, si no se los dije, nuestros tirantes van a estar apoyados en una viga cumbrera y después en el muro. Entonces, nuestra viga cumbrera va a ser de 4 por 8 pulgadas, o sea, 10 centímetros, por 0,25, así que va a ser de 4 por 10 pulgadas. Esto que tenemos acá es el corte de nuestra viga cumbrera, y esto que tenemos acá, este es el tirante. Este que tenemos acá es el tirante y este es el corte del tirante. Nuestra viga cumbrera va a ir colocada en el vértice de donde se unen nuestros muros. La vamos a poner primeramente ahí. Y vamos a agarrar uno de nuestros tirantes. Este es el tirante en vista. Nosotros en planta lo veíamos en vista desde arriba, ahora lo vamos a ver en vista lateral. Entonces vamos a agarrar uno de nuestros tirantes y lo vamos a llevar al centro, porque como esto es un techo a dos aguas, se van a ubicar un tirante a cada lado de la viga cumbrera. Y ahí tenemos ubicado nuestro tirante apoyado en nuestra viga cumbrera. Esto lo vamos a mover y lo vamos a llevar al vértice donde se juntan las dos aguas. Ahora bien, ahí está en horizontal. Vamos a darle la pendiente que ya tenemos calculado acá. ¿Cómo la podemos hacer? Bueno, lo giramos. Primeramente vamos a medir el ángulo. Vamos a medir el ángulo que tenemos acá. Nos da 0,22. En grados decimales le vamos a aumentar la cantidad de decimales y nos da 21,80. Bueno,
Entonces, lo vamos a girar desde ahí hasta ahí. ¿Cuánto lo vamos a girar? Bueno, 21.80.14.09.49. Bueno, ahí tenemos nuestro tirante con la pendiente del 40% del techo. Este tirante ya con la pendiente que tiene que tener, ahora lo vamos a ubicar en nuestra viga cumbrera. Para eso le tenemos que cortarlo, porque esto al ser a 2 aguas va a empalmar con otro tirante que va hacia el otro lado. Entonces, primeramente, lo que se suele hacer es, en el tercio del tirante, para no cortar tanto el tirante, hacerle la muesca para que calce. Entonces, si tiene 15, va a tener, el tercio va a ser 0,5. Acá hacemos un offset. Vamos a dibujar una línea ahí, la cual la vamos a mover. Y ahí nos va a dar los 5 centímetros del tirante, ¿no? Este tirante a su vez lo tenemos que cortar de esta manera. ¿Para qué? Para que lo que le comentaba, que nos deje entrar el otro tirante. Entonces, este tirante, si lo cerramos ahí, nos va a quedar cortado así. Ahora lo vamos a ubicar en nuestra viga cumbrera. Ahí está. Entonces ahí sería como queda ubicado, esto lo estamos viendo en corte, como queda ubicado nuestro tirante en nuestra viga cumbrera. Ahí le vamos a agregar otro. Entonces ahí vamos a cortar este tirante, le vamos a hacer el corte para que no se deslice de la viga cumbrera. Y ahí ya lo estamos cortando el tirante como va. Como vemos acá, nuestro tirante, hicimos un tirante, lo dibujamos así, de un largo dado. Acá nosotros tenemos el metro del alero, con lo cual vemos que es mucho más largo. Así que vamos a cortar el tirante al largo que necesitamos, ¿no? Entonces el largo que necesitamos va a estar dado por el alero. Así que esto puede estar ahí o bien puede estar acá. Nosotros lo vamos a poner, lo vamos a cortar ahí. Pero que en realidad ya le vamos a dar el corte de la pendiente. Esto ya lo estamos proyectando, así que ya le damos el corte perpendicular para luego poder poner la cenefa, ¿no? Para poder clavar al tirante la cenefa de terminación. Entonces ahí nosotros ya tenemos nuestro metro de alero. Ahí tenemos nuestro metro. Ahora bien, esto, obviamente acá está el borde del muro y el filo del tirante tiene que quedar a filo de muro para después poder poner el machembrado. Entonces lo vamos a mover nuestro tirante y nuestra viga cumbrera, la vamos a mover al vértice del muro. Entonces ahí nos queda nuestro techo, ya va a empezar a tomar forma. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a medir el largo del tirante que nos quedó para computar. Nosotros ya teníamos que eran 36 tirantes de 2 por 6 pulgadas. Así que ahora vamos a medir el largo que nos dio este tirante para tener los largos de la tirantería que necesitamos.
383, pero que en realidad no es 383, porque esto, al tomarlo así, me cambia. 383. Entonces, ya en nuestro cómputo que vamos armando de a poquito, teníamos los 36 tirantes de 2 por 6 pulgadas, que estos tirantes van a tener 3.66, 66 dije, 86, 83, 383 de largo. 83. Después veremos en el mercado qué largos estándares tenemos, quizás 3,90 o 4 metros, y tendremos que comprar 36 tirantes de pino de 4 metros. Pero bueno, ya se va armando nuestro listado de materiales. Una viga cumbrera de 4 por 10 pulgadas por 8,60 de largo. Los 8,60 salen de los 8 metros de la longitud de nuestro edificio, más los 30 centímetros de cada lado, nos da 8,60. Nuestra viga, esta vendría a ser la viga cumbrera, nos va a dar esa dimensión, 8,60 de largo. Ahí ubicamos nuestra viga cumbrera. $8,60. Y después acá es cómo va a quedar armado el techo. Ahora bien, volvamos al corte. En nuestro corte vimos que ya le dimos forma a nuestra viga cumbrera. Ya tenemos el largo del tirante. Y acá, como veíamos antes, para poder sostener el alero, nosotros veíamos acá que poníamos un tirante a cada lado del muro. ¿Para qué? Para que interiormente tenga una buena terminación. Nosotros vamos a tener toda la secuencia de tirantes vistos desde abajo, ¿no? Mirando el techo visto desde abajo, y para tener una buena terminación previo al muro, le vamos a colocar un tirante para terminar y que quede buena esa terminación a la vista. Del lado exterior vamos a hacer lo mismo. Entonces, este tirante que está del lado exterior apoya la viga cumbrera, pero acá no apoya en nada. Este tirante apoya en nuestro muro, pero del lado afuera, ¿en donde apoya? Se nos cae. Entonces, para sostener estos dos tirantes y darle forma al techo, vamos a colocar un tramo de tirante acá. Vamos a colocar un tramo de tirante acá, que va a hacer fuerza entre el muro y los dos tirantes que tenemos del lado interior, que van a soportar el peso de este alero. Si lo vemos en planta, nosotros vamos a poner un tirante de estos, que vamos a hacer así, miren. Copiamos un tirante de estos. Lo giramos. Lo movemos acá. Y lo movemos ahí. En realidad lo vamos a mover porque ahí no soportaría ese tirante. Lo movemos ahí. ¿Para qué? Para que apoye este tirante, entonces va a apoyar en este tirante y en la cumbrera. Y este tirante va a apoyar en este tirante y en la cumbrera. Este tirante es muy largo, así que lo vamos a cortar. A este tirante. Entonces vamos a acá tener un tirantillo. ¿Para qué? Para que apoyado en este muro y haciendo palanca sobre estos dos,
va a soportar el peso de estos dos tirantes que están volando en el alero y además el peso de toda la estructura del techo. Esto, si lo vemos en corte, vamos al corte acá. Nosotros acá teníamos la silueta del corte de nuestro edificio. Ahora vamos a tirar el espesor del muro, 15 centímetros. Así que bueno, esto es el espacio exterior de 5 metros. Interiormente va a tener menos porque le vamos a restar los anchos de los muros. Entonces va a tener 4,70, 15 menos de cada lado. Y acá vamos a colocar ese tirante que comentamos para que sostenga el alero. Entonces, acá tenemos el tirante visto en su longitud de la parte lateral y acá tenemos visto de frente o un corte del tirante, de los 15 por los 0,5. Vamos a mover este tirante acá. Entonces, ese tirante lo vamos a tener ahí. El cual, si lo ponemos así, se puede rebalar. Lo aconsejable es siempre hacerle un corte al tirante y para eso vamos a hacer así. Lo movemos acá. Ahí está. Entonces después nuestros tirantes van a tener el corte para que calce la viga cumbrera y dos de nuestros tirantes van a tener el corte para que se pueda insertar este tirante acá. Vamos a hacerlo así. Esto por un tema de construcción de polilínea. Entonces, nuestros tirantes, 4 tirantes en realidad, van a ser, donde estamos acá, van a ser 1, 2, 3, 4 tirantes, 8 tirantes, y 8 tirantes de este lado van a tener esta forma. Vamos a copiarlo acá. Así van a quedar, por ahora van a tener esa forma esos 8 tirantes. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, vamos a hacer un mirror. Y acá también teníamos nuestro alero de 1 metro. Entonces, como ya ven, ya ahí tenemos la forma de nuestro techo. Teniendo ya la forma de nuestro techo, entonces los tirantes, como vemos, van a apoyar en nuestra viga cumbrera y van a apoyar en el muro. Esto, recuerden que nosotros acá teníamos el muro. Entonces, este muro, nuestro apoyo va a ser acá, pero esto se va a completar con mortero para que apoye y después entre tirante y tirante va a tener va a calzar uno sobre otro, ¿no? Entonces, vamos a... Nuestro muro, en la parte baja del tirante, donde apoya, va a tener esta forma.
para que apoye el tirante. ¿Se dan cuenta? Y después, una vez que... Eso es el muro en la parte del tirante. Después en la parte, entre tirante y tirante, el muro se completa hasta arriba, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en vista, que lo tenemos acá, en la parte baja del tirante va a tener esa forma y en la parte alta va a llegar hasta el tirante en sí, ¿no? Ese va a ser el muro en una parte y después, pasado el tirante, va a llegar hasta arriba el muro. Para completar los huecos que quedan entre tirante y tirante. Así que bueno, ahí nosotros tendríamos armado en primera instancia si entonces vemos este corte, lo vemos en lo longitudinal, vamos a transportarlo esto para allá, este tendría que ser nuestro corte transversal. Entonces acá vemos cómo llega el muro que va a alojar, primero va a sostener y después va a sujetar al tirante, y acá vemos los tirantillos en el corte. Si lo vemos en un corte longitudinal, acá vemos la viga cumbrera, que es donde van a apoyar en su parte superior la tirantería, el tirantillo, que es el que va a soportar estos dos tirantes que van a ir acá al exterior para armar el alero, y lo mismo de este lado. Y que del lado interno, ya les digo, va a apoyar en el muro y se va a sostener por fuerza de palanca con los tirantes que van colocados en su lado interior. Entonces, si nosotros, teniendo ahí nuestra tirantería, si nosotros llevamos, esto es lo que yo le decía yo, estos 4 tirantes, que son los que conformarían el alero, ¿ven? Entonces, estos 2 tirantes son los que van a quedar, o sea, que van a hacer la vista, la terminación del lado interno. A ver, estos 2 tirantes son meramente para decoración o para estética, porque el techo va a estar, el peso del techo va a estar soportado por el muro, pero por una cuestión estética, para que el techo, al ser un cielo raso a la vista, se colocan estos 2 tirantes por ese motivo, ¿no? Entonces, para que apoye, este tirante y este va a apoyar este tirantillo, y este tirantillo lo que va a hacer, al estar empotrado en el muro y estar sujetado por estos 2 tirantes, va a tener el soporte suficiente para aguantar este peso. Entonces, una vez que nosotros colocamos eso, se arma todo el techo, el cual queda, si vemos una vista de frente, va a quedar como vemos el croquis este de acá, en esta figura, donde, bueno, todos los tirantes están apoyados en el muro. Esto es lo que yo le decía, que se completa el muro para sujetar los tirantes, y estos 2 tirantes de afuera, acá esto es una vista, entonces la parte interna, como veíamos en el corte no se ve la parte de afuera, apoyarían estos 2 tirantes interiores. Acá vemos la vista del muro terminado, ¿no? Así que esta vendría a ser como queda la imagen, la vista colocada a la tirantería, donde, bueno, acá vemos que el filo de la cumbrera, de los tirantes con el techo, queda todo al mismo nivel para poder colocar el machimbre, ¿no? Queda todo al mismo nivel. Si vemos acá en una imagen, como se iría formando esto en la realidad, acá vemos el muro donde van a apoyar los tirantes y acá vemos la cumbrera. Entonces, el tirante, cuando le cortemos esa forma, como vimos en el CAD, va a tomar esta forma,
y acá se irán apoyando entre estos dos apoyos, los tirantes. Quedando, acá vemos una fotografía, quedando de esta manera. Acá la viga cumbrera y acá como apoyan los tirantes en el muro y en la viga cumbrera y cómo va tomando forma ese techo, ¿no? Acá se nota bien en algo real, cómo va tomando forma. Y después, una vez que tenemos colocados todos nuestros tirantes, empieza el tema de colocar el machimbre. Acá lo vemos en una imagen, si bien es otra resolución de techo, porque acá apoya al revés, ¿ve? Acá tenemos una viga donde apoya acá y acá empotra en el muro. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es cómo se empieza a colocar el machimbre, que se va a ir clavando sobre estas vigas, y ahora vamos a calcular cómo sacamos los metros de machimbre y cómo empezamos con esa tarea, ¿no? Entonces, como hablamos del machimbre, decimos, bueno, tenemos que calcular ahora nuestro machimbre que tenemos que colocar. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlo? Ya dijimos que una cosa es verlo en planta, y otra cosa en el corte, porque nosotros en planta no vamos a ver, no vamos a tener la real longitud que tenemos en el corte por la pendiente. Por eso calculamos el largo de los tirantes en el corte y no en la planta. Pero en definitiva, nosotros vamos a tener esta superficie, acá se la estoy dibujando, la cual va a tener un largo de 860. Acá esto lo vamos a llenar de machimbre, como veíamos en la foto. Entonces nosotros vamos a tener el largo de 860 por un ancho de, la medida es esta, así, porque si no, no va a medir, de 377. Entonces, vamos a tener, a calcular 3.77 por 8.60. Esto nos va a dar una superficie de 32,4 metros cuadrados que tiene nuestro faldón, ¿no? Calculado esos metros cuadrados de machimbre, entonces vamos a tener 32,4 metros cuadrados de machimbre de media por 3 pulgadas, y acá tenemos la vista de la planta de techo, la parte que ya tendríamos machimbrada con la parte que tenemos el cabio a la vista. Entonces, otra manera de sacarlo es, nosotros vamos a tener la tabla de media pulgada por 3 pulgadas, que son aproximadamente unos 7 centímetros y medio. Si la dibujamos a escala, 0,8, esto, porque lo tenemos en los decimales, pero si lo cambiamos a 3, 0,75, ese es nuestro machimbre. Entonces, si nosotros dibujamos las tablas y las empezamos a colocar acá, esto nos quedaría así. Porque, ¿qué pasa? Ese es el largo teórico. Pero el largo teórico, después hay que ver cómo viene el paquete de machimbre y el largo de tabla de machimbre, porque a veces es más económico un largo que otro. Y asimismo se suele computar por el corte un 10% por recorte del machimbre. Así que nosotros a ese 32,4 le vamos a agregar un 10% para tener justo
la medida exacta de la superficie, ¿no? Entonces si acá, supongamos que machembramos nuestro faldón, acá podríamos contar la cantidad de tablas que nos lleva, pero bueno, este es un elemento que se compra por metro cuadrado, así que en definitiva así quedaría machembrado nuestro faldón. Entonces vamos a calcularle, le vamos a poner un 10%, así que 32.4 más 3.2, que sería el 10% de 32, 22.4 más 3.2, 35,6 metros cuadrados. 35,6 metros cuadrados por 2, porque son dos faldones. Calcular 35,6 por 2, 71,20 metros cuadrados. Entonces nuestro machimbre va a ser 71,20 metros cuadrados de machimbre. Así que acá ya tenemos otra de las cantidades y vamos armando nuestro listadito de cantidades. Así que acá vamos computando todo lo que vamos necesitando para nuestro techo. Otra cosa que no les aclaré es la fijación. En el caso de los tirantes, vamos a tener que ponerle uno o dos tirafondos para unirlo a la cumbrera, y después siempre es bueno, acá en este caso también, para que quede firme a este tirantillo, y el resto de los tirantes que le ponemos al muro es bueno ponerle en la vista del muro, del tirante, perdón, clavarle unos clavos para que queden amurados en la pared. Entonces, bueno, eso lo tenemos que también anexar, ir calculándolo para incorporarlo a nuestro listado. Así que acá también tenemos que ir computando clavos y tirafondos, ¿no? Eso lo van sacando, la cantidad, fondos, la medida, el largo del tirafondo, que lo van a sacar a escala, y los clavos. Clavos grandes para apuntarle a los tirantes al muro, y los clavos chicos para ir clavando el machimbre. El machimbre, como les comentaba en la foto, se va clavando sobre la tirantería. Así queda una vista del techo ya con el faldón machembrado, ¿no? Si vemos cómo quedaría todo el techo terminado, esta sería como nos queda todo el techo machembrado, y la vista de frente, que ya se vería el machimbre colocado así, como veíamos en la foto donde esta gente estaba colocando los machimbres, ¿no? Esto, una vez que terminen de llegar a la cumbrera, se vería toda la vista tal cual la vemos acá en AutoCAD. Lo que va después del machimbre es la membrana hidrófuga y la membrana térmica. A veces colocamos dos membranas, una por cada uno, una ya sea hidrófuga y la otra térmica, o a veces hay membranas que ya vienen las dos funciones en una sola. Entonces, a nuestro listado, ¿qué le vamos a agregar? Y bueno, también le vamos a agregar los 71 metros cuadrados de membrana. Vamos a poner 72 para ir redondeando. Igualmente lo que tenemos que averiguar después es cómo viene el rollo de membrana. Eso lo van a tener que ir calculando
ustedes mediante internet, hidrófuga, y la membrana térmica, ¿no? Después cuando entremos en internet y veamos cómo viene el rollo, cuántos metros cuadrados, si un rollo trae, supóngase, 40 metros cuadrados, bueno, vamos a tener que comprar 2 rollos. Entonces ya no van a ser 72 metros cuadrados, sino vamos a tener 80 metros cuadrados, del cual vamos a tener un sobrante de 8 metros, ¿no? Pero bueno, va a estar en el costo final del presupuesto. Así que una vez que nosotros coloquemos la membrana va a ir colocada, va a ir solapada y va colocado como vemos en la foto, ¿no? Acá vemos como ya se va colocando la membrana y a su vez ya le van colocando los listones de yesero como para que no se vuele, ¿no? La membrana va a ir solapada, toda colocación de membrana tiene un solape que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, acá vemos como en un croquis cómo se arma el techo. Entonces nosotros teníamos colocar la tirantería, después hicimos el machembrado, colocamos la membrana hidrófuga, vamos a colocar los listones de yesero que van a ir en coincidencia con los tirantes, así que los pueden calcular, la cantidad de listones de yesero. Después vamos a poner la clavadera, y en este caso, fíjense que entre la clavadera se va a colocar la aislación térmica. Y después de eso se van a ir clavando las tejas. Ahora vamos a ver cómo calcular el tema de la clavadera, ¿no? Los listones de yesero, lo habíamos visto en su momento, pero se los repito, se coloca primero el listón de yesero, ¿para qué? Para dejar un espacio entre la clavadera y el listón de yesero, porque la membrana hidrófuga actúa en el caso de que falle nuestra cubierta, ¿no? Si nosotros tenemos alguna filtración por la cubierta, la membrana hidrófuga va a atajar ese agua antes que llegue al ambiente. Entonces, ese agua tiene que deslizar según la pendiente del techo. Si nosotros tuviésemos la clavadera directamente sin el listón de yesero, no quedaría espacio y el agua quedaría atrapada en cada una de las clavaderas, haciendo que ese agua no drene, ¿no? Ahora vamos a ver cómo hacer con la colocación de las clavaderas. Como decíamos, el tema de las clavaderas tiene una estrecha relación al elemento de la cubierta. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá tenemos un tipo de teja de unas dimensiones. Esta teja tiene un formato, ven acá, que lo que hace es tener una saliente para que evitar que la misma se deslice, aunque acá tiene unos agujeros la cual también se clava, y acá tiene otro saliente para encastrar en la teja siguiente. ¿Cómo se hace la construcción del techo? Cuando se construye el techo, se empieza desde abajo hacia arriba, ¿no? Acá tenemos el detalle del techo, donde, bueno, vamos a tener el tirante. Después acá tenemos el espacio del machimbre, nuestra membrana hidrófuga, la cual va a pasar, acá tenemos la cenefa, ahora le voy a comentar el detalle de la cenefa. Nuestra membrana hidrófuga va a sobrepasar la cenefa y va a entrar directamente a nuestra singuería, a nuestra canaleta, ¿no? ¿Para qué? Para lo que decíamos antes, cualquier filtración cae acá previo en la membrana y la misma desemboca en nuestra canaleta. Y la canaleta después deriva el agua a la vereda, ¿no? Así que bueno, por arriba, acá tenemos el listón de yesero, que nos va a permitir separar la clavadera, esta es la clavadera.
Y ahora tenemos que hacer la colocación de la clavadera. ¿Cómo se hace? Bueno, primeramente se comienza de abajo hacia arriba. Entonces, se coloca la primer teja, se la mide en el lugar y se coloca la clavadera haciendo que la teja vuele unos 7, 5, 7, 8, 10 centímetros por arriba del filo del techo y para que el agua que viene cayendo caiga en la canaleta. A continuación de ahí se mide la teja en cuestión, todas las tejas son distintas, y se coloca la segunda clavadera. Una vez obtenida esta distancia, se repite esta distancia hasta el final del techo. Esta distancia se va repitiendo, la clavadera, nosotros hacemos así, copiamos, y esto se va repitiendo hasta el final del techo. ¿Y por qué se comienza de abajo hacia arriba? Porque la teja es un elemento que tiene una medida y que es fijo. Entonces, si nosotros empezamos de arriba hacia abajo, nos puede quedar un pedazo sin terminar, en el cual vamos a tener problemas en la terminación. De hecho, nuestra vista más cercana al ojo humano es el final del techo. Entonces comenzamos colocando así, ¿y qué sucede? Fíjense, si nosotros terminamos esto, acá tenemos la versión completa, con las tejas y todo, entonces, fíjense, vamos colocando de abajo hacia arriba. Empezamos a colocar las tejas con la clavadera. Pero, fíjense, resulta que acá, para llegar al final del techo, me sobra teja o me falta una media. En este caso no hay problema porque nosotros esta última teja, ¿qué hacemos? La cortamos. Entonces esta teja en obra se va a romper esa teja, la vamos a cortar, con una máquina la vamos a cortar, porque así podemos terminar nuestro techo, ¿no? Entonces esto, supóngase, un trabajo más o menos se hará ahí. Entonces esto vamos a hacer así. Y acá, bueno. Y acá cortamos esta teja. Vamos a cortar esa teja ahí. Entonces cuando nosotros construimos la otra mitad del techo, vamos a hacer un mirro, esto, imagínense en obra, ¿no? Entonces acá estamos en gabinete, estamos en el proyecto, pero ya en el proyecto es donde vamos a tener que ir calculando los materiales para después tenerlos en obra para construir el techo. Entonces, si nosotros hacemos así, fíjense, acá tenemos nuestro techo completo. Y acá, ¿cómo se termina? Y se termina con la teja cumbrera, que es la que va a salvar este espacio, ¿no? Entonces acá, esta es la terminación, le vamos a poner unos listoncitos, apoyamos la teja y venimos con nuestra teja cumbrera. Este espacio la fijamos esa teja cumbrera con material, con mortero, la fijamos a ese techo y le damos la terminación. Pero entonces nos queda este techo perfectamente terminado, ¿ven? Pero ¿qué pasaba? Si nosotros hubiésemos empezado de arriba hacia abajo, este pedacito de teja acá abajo hubiese quedado mal. No nos hubiese permitido que hubiese quedado un pedazo de teja acá, como lo sosteníamos, se nos cae, nos filtra el agua. Por eso siempre los techos se comienzan a ejecutar de abajo hacia arriba. Y además que nosotros al poner esta teja primero, la otra la podemos solapar, porque siempre va solapada, ¿no? Te imaginen que el agua viene cayendo acá y va a caer en la segunda, desliza, cae en la de abajo y así. Con las chapas pasa lo mismo, con todos los elementos de cubiertas pasa lo mismo. Bueno, para terminar, que también están en trabajo práctico y lo tienen que calcular,
vamos a hacer en la parte del alero del frente y contrafrente, le vamos a hacer un cajón de revestimiento. Este cajón, ¿cómo se hace? Bueno, cuando nosotros vamos a encargar la cenefa, a la cenefa generalmente se le pide en la carpintería que se le haga esta ranura de encastre. Esta ranura de encastre, ¿para qué se hace? Para que nosotros el machimbre encastre en la cenefa va a ir clavada a todos los tirantes. Recuerden ustedes que nosotros teníamos el frente que estábamos acá, entonces esa cenefa va a ser una tabla que nosotros vamos a colocar por arriba de los tirantes para tapar todo esto y que va a quedar mucho más baja. Yo en realidad acá en este corte, ahora les voy a mostrar, pero bueno, la tabla tapa todo eso y va a ir clavada, en cada uno de estos tirantes va clavada esa tabla. En la tirantería, recuerden ustedes que había quedado así, ese había quedado así, entonces yo acá tomé una altura dada, en este caso tomé 3 metros, entonces se corta el tirante a los 3 metros, entonces ese tirante va a terminar con esta forma. Ese tirante va a quedar terminado en la punta así. ¿Para qué? Para poder ponerle la cenefa aquí y que acá, al estar mochada la punta, pueda entrar tranquilamente nuestro machimbre y dar la terminación del cajón. Entonces, en este lado queda el encastre, esta es la tabla de machimbre, y en la pared vamos a agarrar un listón de 2 por 2 pulgadas con unos tacos Fisher, unos tarugos, lo vamos a amarrar a la pared para dejarle el sector de clavado o atornillado en este sector. Entonces, venimos nosotros con una tabla, la encastramos acá, la levantamos y se clava acá. Si queda muy desprolijo este encuentro con el muro, bueno, se soluciona, se le pone alguna moldurita de terminación, algo como para darle terminación si una tabla queda más corta, una más larga. A veces por ahí cortamos una tabla y supónganse, en vez de llegar al final me queda más corta, entonces, bueno, esa pequeña, por ahí me queda la tabla por acá y me queda un espacio. Clavada va a estar clavada, pero quedan todas las tablas desparejas, entonces con una moldurita, una tablita ahí de terminación me queda bien terminado. Entonces así se concluye y se termina con un cajoncito de terminación acá en el alero. Así que bueno. Entonces, ya terminando la explicación de cómo construir y cómo computar, les queda a ustedes, ahora yo les voy a pasar el trabajo práctico, pero ya tienen todas las indicaciones para calcular todos los materiales. Las tejas, recuerden que llevan clavos de bronce, igualmente en el trabajo práctico está casi todo descrito, algunos materiales por ahí no están, pero bueno, es una tarea de investigación también por parte de ustedes, como para que lo completen. Una vez que tienen la cuantía, la cantidad de materiales para realizar todo el techo, bueno, busquen los precios actuales de cada uno de los materiales, se los adjuntan al lado y bueno, unidad, ya sea por unidad o ya sea por metro cuadrado, lo van a tener que ir desglosando y así llegar a un presupuesto total de cuánto me sale ejecutar un techo. Bueno, espero les haya servido y espero ansioso el trabajo práctico. Un saludo a todos, hasta luego.